Se oficializa la apertura de fronteras aéreas y terrestres, pero hay restricciones en playas y parques. Analizamos los retos y responsabilidades de la población y el gobierno. Queda clausurado provisionalmente el proceso penal contra el empresario Jaime Aparicio. Exploramos las implicaciones del caso. En varios lugares del país se impulsa el uso de ciclovías, pero ¿existe la suficiente cultura vial? ¿Cómo hacer que se respeten a los ciclistas? La respuesta en instantes. El presidente Alejandro Yamatei supervisó la construcción de un tramo carretero en Quiché y se refirió a próximos proyectos. El Congreso creará una mesa de trabajo que se encargará del tema de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Ministerios de Economía y de Trabajo presentaron un informe que detalla el cumplimiento del Fondo de Protección del Empleo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A la Medida. Como siempre es un gusto compartir con ustedes esos temas y el análisis y por supuesto acompañar la información con Julio Talamonti. ¿Cómo está Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche también para ti. Aquí estamos listos ya como todas las noches completamente en vivo por TN23. Vamos entonces, si me lo permites, a ese primer tema porque se oficializa la apertura de las fronteras, Sandy. Efectivamente, y hay nuevas disposiciones. Publicó este jueves en el Diario Oficial las reformas a las disposiciones presidenciales que regirán a partir del 18 de septiembre por el estado de calamidad que se mantiene ante la emergencia sanitaria del COVID-19. En las nuevas disposiciones se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier parte de la República en vía terrestre, aérea y marítima con relación a viajes o traslados con fines recreativos o familiares. Al respecto, Minor Arturo Cordón, director del INGUAT, respondió a las dudas sobre esta modificación. El inciso C de la reforma de la disposición presidencial octava en cuanto a la limitación de locomoción y el confinamiento básicamente se mantiene porque habla de que se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República en vía terrestre, aérea, marítima, mar, lacustre, fluvial, con relación a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Aquí mantenemos el tema de que playas, lagos, ríos se mantienen cerrados. Hay que mantener el control de los tableros porque van a haber lugares que sí se va a permitir la visitación, pero en el caso particular de playas, lagos y ríos se mantiene de que no es posible en este momento visitarlos. Con relación a la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción y salida de las fronteras de la República de Guatemala, toda persona que ingrese o salga del país deberá cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Este es un tema bastante interesante porque estamos hablando de la reapertura de todo tipo de fronteras, Sandy, en nuestro país. Es un punto muy relevante, pero sobre todo también para conocer un poco esos protocolos que se van a seguir, Julio, porque sabemos que si bien se están reaperturando, se está reactivando la economía por medio de este sector, también es importante prevenir porque el virus no ha desaparecido. Eso es correcto. Entonces vamos con datos porque Claro. Vamos a iniciar para que tengamos más orden en las ideas con lo siguiente. Usted los tiene allá en pantalla. A ver, Sandy, el gobierno dio a conocer que a partir del 18 de septiembre todo tipo de frontera, me refiero a las marítimas, terrestres o aéreas, van a permitir tanto el ingreso como el egreso del país de personas, ¿verdad? Ya sea de ciudadanos guatemaltecos o ciudadanos extranjeros. En el caso de los ciudadanos guatemaltecos o extranjeros que ingresen por la vía aérea, tendrán que traer una prueba PCR de no más de 72 horas. Esa prueba es para certificar que no se tienen o no se está padeciendo el COVID-19. O en todo caso, así sea guatemalteco o extranjero, si no trae esta prueba contra COVID, entrar en una cuarentena de 14 días. Con relación al tema de la movilidad interdepartamental, que es algo que ha causado quizá más confusión, como lo decía precisamente el director del INGUAT, Minor Cordón, actualmente sí está permitida. La misma se sigue manteniendo. Lo que se ha prohibido es que esta movilidad sea para, por ejemplo, llegar a hacer turismo
masivo en los lugares turísticos, valga la redundancia, de nuestro país, al menos no por el momento, ¿verdad? Importante es determinar que el resto de medidas preventivas como el toque de queda y el uso de la mascarilla siguen también estando vigentes, así que el principal cambio que se tiene es la apertura del país para que de alguna forma se reactive. Esto parece casi un juego de palabras. Se reactive el turismo, pero no en sitios turísticos. Tiene una lógica, ¿no? Es decir, muchas personas van a venir a Guatemala por cuestión de negocios y van a llegar a ciertos lugares como hoteles que, hay que decirlo también bien claro, ya van a estar funcionando, pero con lugares de áreas comunes como piscinas, como canchas, como gimnasios, incluso que los no van a restaurantes poder, tampoco. exacto, utilizarse. Eso es, Sandy, Los muy bien. restaurantes en hoteles sabemos que no están permitidos, únicamente el servicio en habitaciones. Así es. Son algunas de las modalidades o de las restricciones entonces que se han establecido. Es muy importante conocer, Julio, porque entonces hablamos de frontera y muchos se enfocan también en el tema aéreo, pero sabemos que obviamente abarca distintos medios de transporte y de esta forma también ya incluso se está preparando para el tema de los cruceros, que va a ser otra de las situaciones con las cuales se espera que el turismo se recupere en los próximos meses. Sí, los cruceros y las fronteras terrestres, obviamente. Recordemos que recién pues terminó hace unos cuantos días el mes de agosto, que es donde entraba la mayor cantidad de flujo de turistas anualmente provenientes de El Salvador por las ferias agostinas. Esto significa que al final de cuentas Guatemala, como casi todo el resto ya de países centroamericanos, pues está reabriendo nuevamente ese flujo de turistas y ese flujo de personas. Bueno, no necesariamente son todos turistas, son guatemaltecos que entran y salen del país por cualquier motivo, porque es necesario reactivar no solo la economía, toda actividad, y al final de cuentas es un riesgo, porque sigue siendo un riesgo. Recordemos que el COVID-19 así es como ingresó a Guatemala y a muchos países, pero es que también es necesario porque no podemos ya mantenernos aislados. Hay una tendencia mundial que es muy importante darla a conocer. Ayer la hablábamos fuera de cámara. El COVID-19, tal como pandemia, no ha perdido el virus precisamente la capacidad de infectar, no lo ha hecho. Lo que sí ha mermado, y esto se puede especificar bien con las estadísticas en todos los países, es el hecho de que está como siendo más tolerable por el ser humano, es decir, cada vez son menos las personas que fallecen a consecuencia de esto, pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Definitivamente no, Julio, pero tenemos más información porque también hablando de la reactivación económica, hay distintos sectores que tienen expectativas altas también de este proceso de reapertura, Julio. Claro que sí, Sandy. Aquí hay otras situaciones que tenemos que tener bien claros con este proceso de reapertura. Véalos, por favor, usted en los datos que estamos presentando aquí en A la Medida. Y es que, Sandy, con relación a las bebidas alcohólicas, tanto para la venta como para el consumo en la vía pública, la prohibición sigue siendo entre las 19 horas y las 5 de la mañana siguientes. Con relación a las personas que podrán viajar en los aviones, son las aerolíneas, cada una de ellas de distinto país, ¿verdad?, las que deben definir, Sandy, cuáles serán sus propios protocolos de seguridad. Si hay guatemaltecos o extranjeros que tengan reservaciones para hoteles, podrán disfrutarlas, siempre y cuando no se utilicen esos lugares comunes que ya dijimos, gimnasios, restaurantes, piscinas, donde puede haber un contacto y un poco de distanciamiento físico. Es positivo y también es necesario que Guatemala reabra sus fronteras para recibir a ciudadanos, tanto de Guatemala también como extranjeros, ya sea por negocios o al final de cuentas hasta por placer. Poco a poco estas medidas también irán relajando y ya podremos ver una nueva reactivación hasta en el tema turístico. Definitivamente. Es muy importante que también los distintos sectores comprendan que se deben acatar las restricciones, que se deben ir adaptando a lo que sí se puede hacer, que deben obviamente aplicar esos protocolos de prevención, Julio, porque un momento de relajación que puedan tener, se puede cerrar nuevamente todos estos sectores. Así que es importante que con mucha responsabilidad también se tome el tema de la reapertura. Eso es muy correcto. Simplemente para terminar, recordemos una cosa, sigue estando vigente el sistema del semáforo epidemiológico, donde habrán restricciones distintas de conformidad al color rojo, naranja, amarillo o verde, en que puedan estar cada uno de los 340 municipios. Por el momento vamos a dejar este análisis aquí, porque llevamos a una pausa comercial. Así es, y al regresar estaremos analizando un tema desde Torre de Tribunales. Me parece muy bien. Entonces, por favor, señoras y señores, gracias por estar en sintonía. No cambie porque somos A la Medida. Investigación del Ministerio Público en este proceso llamado Construcción y Corrupción
El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, dirigió una organización criminal a la cual empresarios le entregaron dádivas y dinero en efectivo a cambio del otorgamiento de contratos millonarios con el Estado guatemalteco. El procesado Jaime Ramón Aparicio Mejía fue capturado en septiembre del 2019 en Argentina. En su contra se giró una orden de aprehensión nacional e internacional por diferentes delitos. Este 10 de septiembre, una jueza de mayor riesgo no aceptó el requerimiento del Ministerio Público que el sindicado enfrente un juicio. El abogado defensor Juan Alberto Guevara dijo que la investigación de la Fiscalía no es exacta sobre la supuesta comisión de un delito que cometió su patrocinado. Por esa razón, la decisión de la juzgadora de cerrar el proceso de forma provisional está pegada a derecho. Es que la defensa demostró que la imputación o la acusación, como se llama, que presentó el Ministerio Público no era clara, precisa ni circunstanciada. Y también logró demostrar que las cantidades que le imputaron no eran coincidentes. También se demostró que los medios de convicción que sostenían la acusación no eran coincidentes. No había una coherencia dentro de lo escrito en la acusación con lo que establecían los medios de convicción que se acompañaban. Al Ministerio Público se le otorgó un plazo de 15 días para presentar una nueva investigación en contra de Jaime Aparicio para discutir por segunda ocasión si hay indicios criminales que le hagan creer a la juzgadora que el procesado debe o no enfrentar un juicio en el caso Construcción y Corrupción. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? La realidad de lo que a veces pasa en los procesos penales guatemaltecos, que terminan siendo largos y al final de cuentas pasa esto. Veamos algunos datos, por favor, para dar contexto a este análisis. Ahí están. Y es que Sandy, el empresario Jaime Aparicio, fue vinculado en su momento al caso Construcción y Corrupción por el Ministerio Público. Sin embargo, una jueza decretó la clausura provisional de su proceso penal, simple y sencillamente, como lo esgrimió en su argumentación, por la falta de pruebas. El empresario es acusado de haber entregado 8 millones en sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para agilizar el pago de deuda de arrastre a su empresa. Sin embargo, aunque esta es una acusación bastante fuerte, es una acusación bastante contundente, porque 8 millones de quetzales es una cantidad bastante considerable. Lo lamentable es que al menos en audiencia el Ministerio Público no tuvo la capacidad de demostrar esta situación. Por eso el proceso se ha clausurado, no completamente, provisionalmente, pero ojo que está a un paso de hacerlo. ¿Por qué? Porque si en 2 semanas el Ministerio Público no presenta las pruebas pertinentes, simple y sencillamente ese será el próximo paso. Julio, ¿cuánto tiempo es que se lleva o se ha llevado este proceso judicial en contra de Aparicio? Imagínate, Sandy, aquí estamos hablando en Guatemala de casos en este momento ya de no menos de 3 años, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se hacen acusaciones penales, ¿no?, con este tipo de sindicaciones? Porque cuando tú lo haces normalmente en una realidad jurídica más fuerte, si tú presentas una acusación es prácticamente porque va a haber una sentencia condenatoria, porque es contundente la prueba. Pero en este caso vemos que no fue así. Ese sería el ideal, Julio. Sí. Yo la verdad no sé qué puede pasar en estas 2 semanas, porque si lo que no hiciste en 3 años. No se logró demostrar o no se sustentó un caso ante un juez para indicar que la persona es sospechosa de, yo no sé en 2 semanas qué tanto podría cambiar la situación o qué sorpresa se podría tener. No creo, yo realmente en este caso no le veo un futuro jurídico. De hecho, era muy claro el abogado de la defensa técnica del empresario Aparicio al decir efectivamente que no se pudo demostrar de una manera fehaciente. Estamos hablando no de cualquier juzgado, estamos hablando del juzgado de mayor riesgo es decir, son jueces, en este caso, una jueza que está acostumbrada precisamente a ver estos casos de alto impacto, y para que simple y sencillamente haya venido y lo haya clausurado es porque el caso realmente también está muy débil. Julio, pero imagínate, si no se logra demostrar que hay alguna prueba suficiente para llevar a cabo este proceso, ¿cómo le dices luego de tantos años a una persona, mire, siempre, pues no, perdón, o sea, un perdón, porque sabemos, ante la sociedad, él a lo mejor ya es
ya es un culpable, aunque ante la ley sea todo lo contrario. Bueno, aquí lo que procede es simple y sencillamente, si ese caso pasara, lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Es decir, luego ya nos viene la demanda, ¿no? A través de instancias internacionales, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros, el problema es que la pagas tú, que la paga usted con sus impuestos de aquí a unos 8 o 10 años, cuando el resarcimiento va a ser millonario, ¿verdad? Así es terrible. Pero mientras viene ese resarcimiento, tú lo has dicho, le has destruido la imagen, la vida, no solo a la persona, sino que también a la familia. ¿Quieres que veamos más datos sobre este caso? Por supuesto, adelante, Julio. Muy bien, por favor. Aquí los tiene usted también, por favor, para el análisis. Escuche lo siguiente, la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución son dos situaciones muy importantes. Ahora, ¿qué pasará? La resolución le permite a Jaime Aparicio recuperar su libertad. El Ministerio Público tendrá 2 semanas para reunir estas pruebas, o al menos intentarlo, y demostrar ante el juzgado que sí debe ir a juicio y que sí había un caso penal. Si el MP no consigue las pruebas, que sería eventualmente lo más previsible, el caso va a ser cerrado de una manera definitiva. Y aquí yo quiero hacer también una pregunta, Sandy. Este tipo de situaciones pueden venir y beneficiar al propio exministro Alejandro Sinibaldi, porque era parte de esta acusación, es decir, era parte de la acusación de recibir un soborno de 8 millones de quetzales. Es decir, este caso podría quedar incluso, pues obviamente fuera de la investigación, porque así es. Entonces, si lograras confirmar que se dio este dinero, tiene que haber la parte que lo recibió, pero si no Correcto. hay, obviamente ahí se cae este caso en contra del exministro. También un buen punto que has tratado, Julio. Sí, Sandy, porque no es solo la situación, correcto, y lo has entendido perfectamente, del empresario Jaime Aparicio, a quien ya dijimos, bueno, si esto se termina cayendo como parece que es, ya le has destruido la vida a él y a su familia, sino que el hecho es que este caso implicaba también al exministro Alejandro Sinibaldi, quien al menos en esta acusación específica del soborno de 8 millones, pues puede salir fácilmente bien librado, porque tendría que ser el mismo destino de uno para el otro, ya que no pudiste comprobarlo primero, ¿no? El cohecho activo y el cohecho pasivo, es decir, dar dinero y recibirlo. Julio, pareciera que este caso pues pone en evidencia ciertas debilidades que se pueden dar en el sistema de investigación. Así es. ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué está fallando? Mira, Sandy, aquí lo que siempre falla es precisamente esto, ¿no? Lo has dicho, la investigación criminal. La investigación criminal ya tiene que ser bien distinta aquí en Guatemala. Nosotros como prueba reina en el proceso penal guatemalteco hemos estado acostumbrados a décadas de que la prueba reina termina siendo la prueba testimonial, lo que una persona dice en contra de otra, pero eso es una prueba muy débil. ¿Cómo puedes tú realmente basarte en un relato? Las pruebas, como en cualquier... No es prueba científica. Es correcto, ahí estamos. Las pruebas, en cualquier sistema jurídico fuerte tiene que ser prueba científica. ¿Cuál sería la prueba científica aquí? La evidencia del dinero. ¿Cómo tengo yo la evidencia del dinero? Bueno, por ejemplo, a través de llamadas o escuchas telefónicas, a través de grabaciones, a través de depósitos, a través de retiros, a través de movimientos bancarios o a través de una serie de investigaciones que me permitan a mí determinar que el dinero fue tercerizado por varias personas hasta llegar a su destino final. Pero si yo no cuento con eso, es solo la palabra de alguien diciendo recibió 8 millones de quetzales y después voy a juicio y se me cae. Y es el Estado de Guatemala el que termina al final de cuentas pues quedando mal en un bochorno ante el propio sistema de justicia. Qué complicado la verdad, Julio, porque obviamente pues sí, tanto tiempo que ha pasado, yo insisto en este caso, porque sabemos entonces el proceso que se ha convertido en algo muy lento, la mora judicial, cómo se encuentra también en este momento, y que no se logre reforzar, que no se tenga la prueba suficiente para convencer a un juez, es que un juez te diga hay falta de mérito. Qué complicado y qué serio, Julio. Qué difícil. Por eso es que nosotros hemos insistido tanto aquí en A la Medida. Es decir, si uno de los principios fundamentales del derecho penal guatemalteco, y aparte que es un derecho humano, ¿no? El tema de la presunción de inocencia está allí constitucionalmente establecido y también en la Declaración de los Derechos Humanos, lo último que una persona ligada a proceso tiene que perder, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa, es la libertad, ¿verdad? Exacto. Porque entonces la pierdes hasta que ya eres finalmente citado, oído, vencido en un juicio oral y público, que es la modalidad que tenemos en este proceso acusatorio. Pero aquí lo primero que pierdes es tu reputación, manchas tu nombre y pierdes tu libertad. Y al final de cuentas, el bochorno es lo que tú dices, mire, disculpe, tiene razón, después de 3, 4 años le decimos, usted era inocente, así que por favor se puede ir. Después de eso, entonces, sabemos las repercusiones que pueden existir, ¿no? En el tema de familia, obviamente, afecta situaciones como esas, el daño psicológico que creas también en una persona, lo privas de su libertad y estamos
estamos viendo que no es presunción de inocencia prácticamente, sino presunción de culpabilidad. Así Tú es. en varias ocasiones lo has dicho. Es la presunción de culpabilidad inversa, aquí es lo que funciona. Bueno, estimados televidentes de A la Medida, yo creo que este caso sirve para evidenciar, por obviamente todo aquello que lo ha rodeado y por las personas que ha implicado, para evidenciar la debilidad de nuestro sistema, en este caso de justicia, y para que obviamente ya como guatemaltecos empecemos a pensar en una reforma efectiva, eficiente y eficaz para hacer ágil nuestro sistema de justicia penal guatemalteco. Continuamos con la información. Y en otro tema, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, visitó Quiché para inaugurar así la construcción de un tramo carretero. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, visitó el departamento de Quiché junto al ministro de Comunicaciones, Josué Lemus y Fuentes, para supervisar el inicio de la construcción del tramo carretero de 34.7 kilómetros, los cuales comunicarán de San Antonio y Lotenango a San Pedro Jocopilas y de la aldea Chixoy a San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Tenemos las 4 entradas. Estamos trabajando ya el tramo que viene de Pachalún a Joyabaj, para la entrada desde el departamento de Guatemala. De aquí nos vamos a ir a inaugurar los trabajos de inicio de la 7W, que es pavimentar la entrada de Alta Verapaz al Quiché. Estamos trabajando la entrada, al hacer el tramo por Ilotenango, estamos trabajando la entrada desde Totonicapán. Y el año entrante inauguraremos el trabajo que ya se arrancó y que en este momento están poniendo el puente que va a unir a Tecpan, Chimaltenango con Chiché, Quiché. De esta manera le habremos dado al Quiché sus 4 entradas, la posibilidad de movilización muchísimo más fluida de lo que hoy tiene. El mandatario comentó que este proyecto carretero es uno de los principales que se desarrollan en Quiché y se estima que esta obra esté terminada a finales de año. Esta carretera es la columna vertebral del desarrollo del departamento del Quiché. Nos conecta desde el occidente hasta la 7W para ir a Huehuetenango e ir también a Alta Verapaz. Y yo estoy seguro que con esto la economía del departamento pues va a mejorar. Y después de aquí nos vamos allá a Chicamán, donde vamos a arrancar también los trabajos de la carretera Ruta Nacional 7W, Chicamán, Río Chixoy, San Cristóbal Verapaz. 2 proyectos muy importantes que van ayudar al desarrollo económico del departamento del Quiché. La construcción de los tramos que unirán a San Andrés a Cajabá con Uspantán iniciarán a partir del próximo año. A ver, Sandy, te hago una pregunta. ¿Te gustaba andar en bicicleta cuando eras una niña o una jovencita? Por supuesto, todavía me gusta. ¿Todavía te gusta? Perfecto, pues de eso vamos a hablar. A ver si estamos listos aquí en Guatemala para la implementación en masa, en todos los lugares, en todos los municipios de las ciclovías. A regresar el análisis, por favor, siga en sintonía. Por favor, señoras y señores, no cambien. Somos A la Medida. La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales informó sobre la finalización del primer ensayo para la implementación. Bueno, ahí estamos. A ver, yo quiero hacer una reflexión inicial, Sandy, contigo para este tema. A ver, ¿y cuál es esa reflexión antes de que veamos la nota? ¿Te has dado cuenta que a veces, no todos los guatemaltecos, pero algunos, hay lugares reservados para personas con discapacidad en los parqueos y se estacionan allí no teniendo esa situación? Hay lugares marcados para estacionamientos exclusivos, por ejemplo, para zonas de carga, descarga, para zonas de taxis y se estacionan allí también. Hay lugares marcados o evidenciados con la línea roja y de todas maneras se estacionan o pasan allí. Entonces, tengo la duda si de verdad estamos preparados, pero ¿tú qué dices? Bueno, no sé si estaremos preparados, la verdad. Es algo en lo cual también se tiene que trabajar como parte de esa educación vial, pero lo que sí es que hay varios proyectos en distintos municipios que ya están pensando en tener ciclovías. Veamos entonces los detalles. La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales informó sobre la finalización del primer ensayo para la implementación de ciclovías en municipios del departamento de Zacatepeques. Con ello buscan crear espacios seguros en carriles exclusivos para esta forma de transporte.
se presentan los resultados de esta primera fase de la implementación de las ciclovías de estos 4 municipios conurbados del área de Zacatepeques, donde se está entregando un trabajo muy bien realizado, muy bien planificado. Primera etapa de 3 para entrar luego a la implementación de las mismas y por último la medición de los resultados. Pero lo que vemos es la visión y sobre todo el compromiso político de los alcaldes de realmente transformar a sus ciudades en ciudades más humanas y sobre todo con una gran estrategia para la actividad física, con el distanciamiento social en épocas de COVID, y que vemos que realmente hoy estamos haciendo cosas distintas para poder tener resultados distintos. Sí, hoy vemos que las ciclovías no son únicamente con el concepto de una ciclovía recreacional, sino que es el concepto de una ciclovía para poder movilizarse desde su origen, desde sus viviendas hacia sus lugares de trabajo, y se espera de una manera muy importante poder contribuir con la vida diaria, con la optimización del tiempo, con bajar los costos del transporte de los diferentes actores y de las personas que conforman pues este valle conurbado por estos 4 municipios. Este es el plan piloto. Detrás de esto viene la segunda ola, donde hemos recibido ya la solicitud de varias municipalidades de poder subirse al barco y que a través de la nueva movilidad y el trabajo articulador que hace COPESAM se puedan diseñar, se puedan planificar y se puedan implementar en otros municipios del país. La próxima fase será la instalación de estos carriles exclusivos, señaló el representante de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, quien además agregó que otros municipios también han informado sobre el interés de implementar estos espacios para ciclistas. Además del municipio de Guatemala, Mixco también se sumó recientemente a la implementación de proyectos de ciclovía, y ahora esto podría abarcar a otros municipios. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ya se esté hablando de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pasa que en el mundo más desarrollado, las ciclovías son una realidad y son una alternativa sana, ecológica y muy buena. Veamos datos, por favor. La producción de la medida, ahí los tiene para usted. Y es que es una tendencia mundial el uso de las ciclovías en las grandes urbes como una forma de transporte ágil, ecológico y eficiente. Por supuesto que el uso de estas ciclovías, Sandy, conlleva una cultura de respeto a las leyes y a los reglamentos de tránsito y, por supuesto, de respeto hacia los ciclistas, a las personas. En Guatemala existen algunas ciclovías que han sido ya muy utilizadas por algún tiempo, como las que encontramos en la Avenida de las Américas, en la Avenida de la Reforma y también la que está en el ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Caso contrario, hay ciclovías de reciente creación que por la proximidad del ciclista hacia los vehículos pueden considerarse de riesgo. El caso de lo que pasa, por ejemplo, en esta ciclovía que pocos conocen, que está ya ubicada en la calzada Roosevelt, donde prácticamente estás a la par como ciclista de los vehículos. Mira, Julio, la verdad es de que sería una muy buena alternativa porque sabemos que pues nos hemos quejado mucho por el tema del tránsito, y si existiera el espacio necesario, si existiera el respeto también hacia los ciclistas, yo creo que muchos nos animaríamos a poder utilizar la bicicleta como medio de transporte, porque obviamente es más económico en el sentido que no representa pues un gasto en gasolina, por ejemplo, aprovechas para hacer un poco de ejercicio también. Y aparte, exactamente, entonces es una muy buena iniciativa, pero ¿estaremos preparados, Julio? Ahí es donde la situación se vuelve, no sé, bastante subjetiva, diría yo. ¿Por qué? Porque ¿cómo haces para medir si estamos o no preparados? Los cambios se tienen que implementar, claro, se guste o no se guste, si estos sirven para la mejora. Y es por eso que vemos algunas situaciones. A ver, hay urbes, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, que aparte de tener sus ciclovías y un tránsito infernal, tiene también sistemas muy interesantes de metro. Pero te das cuenta de una cuestión, están los sistemas de metro, están las ciclovías, están otras cuestiones alternas, pero sigue habiendo un gran tránsito. Entonces, si miramos el ejemplo de New York, si miramos el ejemplo de Pekín y otras situaciones, la misma Ámsterdam en Holanda, vemos que las ciclovías son una alternativa, sí, ecológica y saludable, pero no necesariamente la solución al problema del tránsito. Efectivamente, tampoco. Porque sabemos que también esto requiere un poco del tema de sensibilización y también de ese respeto, educación vial finalmente, claro, Julio. Claro, y quiero que, ya que tratamos este tema, nos puedas dar los siguientes datos, por favor. Con mucho gusto, Sandy, vamos a hacerlo, entonces por favor véalos usted. Gracias.
Todo proceso de cambio en una sociedad debe ir acompañado primero de campañas de sensibilización y yo diría en el caso guatemalteco, Sandy, que hasta de una política estatal para promover y para facilitar su implementación. La idea del uso de ciclovías va orientado hacia una alternativa al uso del vehículo particular. Obviamente eso es así, pero eso también debe ir acompañado de un buen sistema de transporte público, si no, no incentivas a la gente a utilizar las ciclovías. Sin embargo, en Guatemala pasa lo contrario, por lo menos hasta el momento. Por la pandemia del COVID-19 aún no funciona en su totalidad el transporte público. Y hay que ser claros, la calidad del transporte público guatemalteco pues no es la mejor necesariamente, ¿no? Los poderes locales, en este caso las municipalidades, como vimos en la nota, allá en los municipios de Zacatepeques, en Misco, en Guatemala, en Villanueva y en cualquier otro lugar del país, tendrán un papel protagónico en el uso de la implementación de ciclovías para que se vaya creando ahora sí una cultura de respeto hacia el ciclista. Una cultura, sin duda alguna, Julio. Cultura. Y cuando hablamos de ciclovías, obviamente deben implementarse estos parqueos también, porque a veces te encuentras con esto de que, bueno, vas en tu bicicleta porque vas a lugares cercanos y después no encuentras dónde colocarla, dónde estacionarla, entonces es algo difícil también. Qué interesante lo que dice, sistemas amigables hasta dentro de sistemas de transporte efectivos como el del Transmetro, donde puedas entrar con tu bicicleta y tener dónde ponerla mientras te desplazas por la ciudad. Es muy importante. Y ojalá de que ese sistema o esta mal costumbre, te diría así, de que siempre vamos afectando al más pequeño, también se pierda. Sí. ¿Cómo vemos entonces en los medios de transporte? El vehículo, bueno, los motoristas se quejan que los automovilistas, bueno, no lo respetan. Así es. Pero fíjate, un día me duró nada más, intenté movilizar mi bicicleta por la cercanía que tenía con el canal. ¿Y qué pasó? Ya no aguanté. ¿Por qué? Porque las motocicletas se me iban encima y yo paré más estresada. Entonces ahí me di cuenta que no estamos todavía, pues obviamente con las condiciones óptimas para poder movilizarnos de esta forma. Entonces sí podrían servir las ciclovías. Una cuestión de cultura de respeto. Por eso es que decía, en aquel momento, ya para ir finalizando, ¿verdad?, este tema, Benito Juárez en México, lo recuerdo y usted lo ha escuchado y lo ha leído tantas veces, que el respeto al derecho ajeno, y en este caso, en este tema específico, pues es el principio de la paz y eso es lo que tenemos que fomentar en Guatemala. Buena la iniciativa, el tema de las ciclovías, solo vamos a fomentar esa cultura de respeto. Así es, Julio. Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos con otras noticias. Señoras y señores, volvemos, somos a la medida. Como siempre, le agradecemos estar en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. Pasemos a la parte informativa. ¿Sabe usted que el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad, Rafael Landívar, para tratar temas relacionados al medio plaza pública en contra de la familia del funcionario del Ejecutivo? Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Uno como funcionario público tiene que rendir cuentas, pero mi familia no tiene nada que ver en esto. Me preocupa la seguridad de ellos. Tengo los videos en donde están esperando a que mis papás salgan como para hacerles algo. Y fueron a indagar a los vecinos a qué hora llegan mis papás a la casa, a qué hora se van mis papás de la casa, cuántos hermanos tengo, si mis papás andan con seguridad. Esas preguntas las veo yo como alguien que está tratando de descubrir de qué manera pueden hacerle daño a mi familia, ¿verdad? Y pues ellos alucen a que estaban haciendo un perfil de mi persona y que me habían enviado unas preguntas y se les había dicho que se les iba a responder el miércoles porque eran preguntas que tenían que ir pues fundamentadas con papeles, porque estaban pidiendo realmente cosas de información de una empresa que realmente no tiene ni movimiento la empresa. La pueden investigar, no tengo nada que ocultar, que me cuestionen a mí, que me investiguen a mí, pero no a mis papás. O sea, a mí lo que me preocupa es la seguridad de mis papás. Yo no estoy alegando de mi persona. Ayer el procurador sacó una respuesta, la verdad, sin sentido, porque yo no estoy diciendo que yo como funcionario público no pueda ser investigado. Yo lo que quiero es que él vea que mis papás están corriendo peligro. Y la plática hoy con el rector pues era solo para darles a conocer el tema. Fue una plática muy agradable, yo estoy muy agradecido con el señor rector
y espero que la reunión que hayamos tenido pues dé frutos. La Junta Directiva del Congreso de la República dio a conocer que conformaron una mesa técnica para de esta forma evaluar el tema de la elección de magistrados para corte, tanto de salas de apelaciones como de otros tribunales. El objetivo principal de la mesa de trabajo para la elección de magistrados a salas de apelaciones y otros tribunales y de la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo agilizar dicho proceso. Esta mesa será coordinada por el tercer vicepresidente, Armando Castillo, y el tercer secretario, Douglas Rivero. La Junta Directiva del Congreso de la República informa que acordó la creación de una mesa de trabajo que se encargará de analizar y concretar la ruta a seguir para la elección de magistrados a sala de apelaciones y otros tribunales de igual categoría, así como de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo principal es agilizar el proceso de elección a magistrados que se encuentra pendiente de realizar, derivado de la anterior resolución de la Corte de Constitucionalidad. En la misma sesión, la Junta Directiva acordó nombrar al tercer vicepresidente Armando Castillo y al tercer secretario Douglas Rivero como coordinador y secretario respectivamente. La mesa técnica podrá ser integrada por un representante de los diferentes bloques legislativos y será el jefe de bancada quien designará a su representante. No se asignó plazo alguno, ya que serán los representantes de cada bloque los que deben indicar la ruta para el avance de la mesa de trabajo, según precisó la presidenta en funciones. Mientras tanto, el punto de la elección de magistrados de Cortes seguirá siendo incluida en agenda de las sesiones plenarias. Autoridades de Economía y de Trabajo dieron a conocer hoy el informe de cumplimiento del Fondo de Protección al Empleo. Y esto es muy importante que usted vea cuáles son los resultados. Vamos con la nota aquí en A la Medida. Representan más del 60% de ejecución del Fondo de Protección del Empleo. Este monto se ha ejecutado de la siguiente manera. Tenemos 16.511 empresas aprobadas y más de 184.307 empleados que han sido beneficiados. Vamos a ver también que se han visto beneficiados de distintos sectores económicos. Podemos observar que el comercio es el sector económico que más optó por el fondo, debido a que varias empresas de comercio tuvieron que paralizar la totalidad de las operaciones a raíz del COVID-19. Ustedes recuerdan que los centros comerciales estuvieron cerrados por completo, así como podemos observar que los servicios profesionales, administrativos y financieros, seguidos por los servicios relacionados al turismo, son los que también optaron bastante a este fondo. Por aparte, el Ministerio de Trabajo contabiliza 13 denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades en empresas. Hubieron algunas empresas, entendemos nosotros, del sector que alegaban ser del sector turismo, pero al hacer la verificación, en efecto, no se encontraban ahí las direcciones que habían consignado. En otro caso, que ya no recibieron los fondos, fue una empresa, no tengo el nombre aquí tampoco, que lo que había evidenciado era que había presentado como planilla de trabajadores a personas menores de edad, lo cual no puede ser. Entonces también se detectó esto y automáticamente se hizo la denuncia. Ha llegado el momento de despedirnos y de invitarlo para que sintonice TN23 mañana. Que descanse. Así es, nos vamos pero regresamos. Chao.